Bienvenidos a Mujer Arte, el podcast, un espacio donde el arte y el bienestar se encuentran para abrazar la esencia del ser humano. Hablamos de cuerpo, mente, espíritu y emociones. Prepárate para conectar, inspirarte y transformarte. Soy Osiris Collazos y aquí empieza Mujer Arte, el podcast, tu momento, tu espacio, tu voz. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cualquiera que sea la hora en la cual usted nos está escuchando, nos está viendo en este momento, bienvenidos una vez más a Mujer Arte, el podcast. Un espacio en el cual hablamos del bienestar del ser humano, su integralidad y los retos emocionales de las comunidades migrantes en el mundo entero. Y antes de iniciar este podcast, este episodio en el día de hoy, quiero agradecerles a ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, por permitirnos una vez más acompañarles durante este espacio que está diseñado para usted. También quiero agradecer a nuestra invitada en el día de hoy, ya la voy a presentar, y por supuesto a las personas que están detrás de escenas apoyándonos para que Mujer Arte pueda llegar a ustedes y pueda hacerse realidad. Estoy hablando de Ingrid, que está a cargo de toda la parte de la postproducción y del decorado de esto, y a Edgar, que es quien nos acompaña en la edición. Así es que muchísimas gracias una vez más a nuestra invitada de hoy. Muchas gracias por este tiempo, por tomarse el espacio de aceptar, acompañarnos y regalarnos de su conocimiento para todos ustedes. Se trata de Catalina Granifo. Ella es profesora mía, así es que la estoy presentando y con muchísimo cariño. Es terapeuta holística con una mirada integradora y más de 10 años de experiencia en terapias complementarias. Catalina es acompañante terapéutico y cuenta con una formación de posgrado en psicología analítica, además de un diplomado en terapia gestal. Y Catalina se ha especializado en psicotraumatología y trauma complejo. Ella tiene una certificación en adicciones informadas en trauma y en enfoques como constelaciones familiares, transgeneracional y decodificación biológica. En el 2020, Catalina creó la Escuela Transgeneracional y a finales del 2022 fundó su escuela actual, en la cual yo estoy estudiando. Es importante decirlo, Nuevo Ser, donde enseña constelaciones familiares, transgeneracional y biodescodificación. Catalina, muchísimas gracias nuevamente por aceptar esta invitación de Mujer Arte, el podcast, y bienvenida a este espacio. Bienvenida, me siento muy orgullosa, muy honrada de tenerte acá. Uno, porque eres mi maestra, eres mi profesora. Dos, conozco el gran ser humano que hay allá. También es mi terapeuta. He tenido sesiones con Catalina. Y tres, porque sé que todo lo que tú tienes que entregarnos hoy va a ser de gran aporte para nuestra comunidad. Bienvenida, Catalina. Muchas gracias, Osiris, y gracias a todos los que nos van a ver y a oír. Bueno, y esto empieza, vamos a arrancarlo aquí conociendo un poquito a Catalina, porque es importante no solo que hablemos sobre temas, sino quién está detrás del tema. Catalina, todo esto suena muy nuevo, todo esto de transgeneracional, constelaciones, biodescodificación, no es tan nuevo, pero nos suena un poco nuevo porque no todos tenemos este conocimiento. Este tipo de terapias, uno, ¿en qué consisten y para qué nos sirven? Bien, mira, estas terapias nos hacen volver a la comprensión de que cuerpo, mente, espíritu siempre van de la mano. En algún momento de la historia nos volvimos bastante mecanicistas y dejamos de entender que el ser es una unidad, como dice la palabra, un ser holístico. Entonces todas estas terapias
tienen creo que dos grandes bases que estamos volviendo a recuperar, porque, a ver, desde una mirada más tribal, ¿cierto? Una mirada más oriental, eh, sabemos que nosotros somos parte de un gran sistema, ¿sí? De hecho, los toltecas decían que nosotros vivíamos en un sueño colectivo. Entonces, estas terapias lo que están intentando hacer en esta apertura, ¿no? En esta nueva era, es decir, mira, no eres solo un órgano que enferma, ¿no? Sino que al ser cuerpo, mente y alma, ahí también no se sabe, no es como bidireccional o circular. ¿Dónde ocurre primero la disrupción, ¿cierto? Un shock. ¿Es el cuerpo el que enferma primero? ¿Es el alma? ¿Son las emociones? Finalmente es todo el ser. Entonces, estas terapias lo que buscan es decir, mira, no eres un individuo, lo eres, pero también eres sistémico, eres un individuo que forma parte de un sistema y ese sistema está entrelazado y tú eres el resultado de todas esas experiencias, todas esas vivencias que vivieron todo el sistema familiar y aún más allá, la humanidad, ¿no? En general. Entonces, bueno, es un resultado de toda esa información. Y por otro lado, esta, te digo, segunda gran área, es decir, lo que le sucede al cuerpo le sucede a la mente y le sucede al espíritu o el alma o la psique, como tú lo quieras llamar, ¿no? Entonces, finalmente, estas terapias vienen a mostrarnos que somos una unidad y que en un momento tuvo que ser así, porque la historia está llena de compensaciones, entonces se separó como lo racional de lo espiritual y hoy en día lo que estaban haciendo estas corrientes es decir, acuérdense que somos un ser integral, recordemos que somos todos parte, ¿cierto?, de un todo más grande y que nuestro cuerpo también nos cuenta historias, es decir, que nuestros tejidos se forman a partir también de esta información transgeneracional y cada parte de nuestro cuerpo también cuenta una historia, no solo de nuestra vida, sino de la vida de nuestra madre y la vida de todos nuestros ancestros. Y nos cuenta historias también de aquello que no se pudo gestionar o de esos shocks que en algún momento nos sobrepasaron y sobrepasaron también la historia de nuestros ancestros y eso gracias a la epigenética se sabe que se va heredando y que finalmente el medio ambiente en que nos desenvolvemos eh, hace que uno manifieste o no un síntoma, ¿no? Entendiéndolo como algo puede ser fisiológico, como mental o cualquier cosa que te quite el bienestar en la vida en el fondo, ¿sí? Entonces a esto vienen estas terapias, a reconectarnos con lo primigenio. O sea, nos están conectando dos, con la integralidad del cuerpo, del ser humano como individuo. Entonces somos seres integrales. Cuerpo, mente, espíritu, emociones, energía. Bueno, estamos Todo. conformando un todo. Pero además no somos un todo independiente. Hacemos parte de un sistema. Y como Así es. sistema hacemos parte de una familia, de una ciudad, de un país, de una raza, de una especie, de tarara, y somos universales. Entonces, Universo. regresamos a aquel concepto en que eh, contenemos el universo en cada una de nuestras células y somos parte de él además. Así es. Es básicamente esto, reconocer eso, tomar conciencia de eso para empezar a sanar o a reconstruir aquellos aspectos que están volando de nosotros, es como el fin de estas terapias o a eso vienen a ayudarnos. No es lo único, no es la única forma, pero es un medio muy eficiente para hacerlo, ¿cierto? Sí, es un medio más, es decir, que todos los caminos llegan a Roma. Lo que sucedió en un punto es que
A ver, los seres humanos en sí somos cíclicos, ¿no? Entonces vamos pasando como humanidad por ciclos, por etapas, y llega un momento en donde uno va evolucionando, donde las comunicaciones cada vez, ¿cierto?, están más rápidas, hay más apertura, y en esa evolución los métodos quizás tradicionales comienzan a necesitar, ¿cierto?, lo que las personas necesitan, ¿sí? No sé si me explico, es como eh, empiezan a necesitar un complemento porque las personas empiezan a tener preguntas y empiezan a abrirse a otras preguntas que no nos hacíamos antes, y a partir de eso empiezan a tomar fuerza la medicina complementaria, ¿sí? Que es una medicina que existe, siempre existió, la Ayurveda, la medicina tradicional china, que nos entiende a nosotros como un flujo de energía, ¿no? Y que cuando ese flujo de energía en algún punto se bloquea, el cuerpo comienza a tener todo tipo de enfermedades. Entonces, como te digo, es un conocimiento que existe desde siempre, y por evolución y por ciclo nosotros nos estamos acercando y estamos haciéndonos otras preguntas, ¿sí? Porque somos también otra humanidad que va creciendo, va avanzando, y lo vamos a decir ortodoxo, si bien por supuesto que sirve, porque por algo somos complementarios. La idea es poder, cuando no hay respuesta en este lugar, ¿cierto? Donde todo tiene un límite, todos tenemos un límite. Cuando en este conocimiento llegamos a un límite, aparecen las respuestas de las terapias complementarias que nos hacen ver desde otro foco, desde otra perspectiva, y a muchos hoy en el presente nos están haciendo sentido. Entonces, la unión de ambos creo que es el match perfecto para poder encontrar respuestas que a lo mejor no estábamos pudiendo encontrar en lo ya existente, pero que estaban en la nube, por así decirlo, hace mucho tiempo. Hoy día nosotros estamos volviendo a reconectar con esa información. Ujú, dos cosas. Hace tiempo comprendí un concepto que me enseñaron también en una clase de que decían la información no se crea ni se destruye, se transmite. Quiere Sí, decir que nosotros estamos siempre trayendo información que viene de algún lugar y se la vamos a transmitir también a los otros, a las nuevas generaciones, a nuestra descendencia. Pero con este principio, pues entonces también estamos mirando para atrás. Y ayer estaba precisamente repasando una de las primeras clases del transgeneracional contigo y ahí decías, no venimos como una hoja en blanco, no somos la tabula rasa, nosotros ya venimos con información. Y aquí es donde ya empezamos a entrar en materia, con información que viene de nuestros ancestros. Pero ¿cómo? Si ellos ya se murieron, ni los conocí. Ah, pero es que soy parte. Yo vengo de una así, célula que viene de ellos. Bueno, así. con información de mi madre, con información de hechos que le han ocurrido a ella, de mi padre también, y con información que a mí me ha ocurrido en este proceso, incluso desde que llego al vientre de mi madre. Entonces, partiendo desde allí, esa información podría generar algún tipo de bloqueo o es una información que viene y me acompaña a mí, pero a la que yo puedo recurrir también para encontrar respuestas de sanación, más o menos es lo que tengo así como entendido. Claro. Esta información transgeneracional, ¿qué tanto influye en nuestra vida? Y luego voy con la siguiente pregunta que nos va a conectar todo. Bueno, está buenísima porque, mira, volvemos a este conocimiento, como dices tú, que Jung decía, nosotros no somos tabula rasa, no venimos a este mundo como esa imagen, ¿no?, de un angelito, ¿cierto? Que los niños angelitos inocentes que vienen sin ninguna información.
Y no funciona así, porque es un mecanismo, a ver, de supervivencia, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar que nosotros como seres humanos somos los animales, biológicamente hablando, más vulnerables y que necesitamos mucho más tiempo para que nuestro sistema nervioso madure. Por lo tanto, el mecanismo que tenemos los seres humanos para poder sobrevivir es la información, ¿sí? Entonces, esto ya está muy comprobado, sobre todo desde el estudio de la psicotraumatología más la epigenética, que, y se hablaba muchísimo tiempo atrás, como yo les explicaba, en la Biblia encontramos varios versículos en donde dicen que, cierto, toda acción de los padres van a tener consecuencias en las futuras generaciones, ¿no? Como honra a tu madre y a tu padre y tus días serán largos en esta tierra. Los padres comen el agraz y los hijos sufren la dentera. Bueno, o sea, hay muchos ejemplos y todas las culturas antiguas respetaban y honraban a sus ancestros. Bueno, entonces, aquello que vivió mi bisabuelo, inclusive tatarabuelo, bisabuelo, mis padres, toda esa información queda como una huella, ¿cierto? Molecular, que son marcas epigenéticas. Entonces, estas marcas, sobre todo cuando han sido por traumas, vamos a decir traumas, duelos no resueltos, secretos, exclusiones, vergüenzas, culpas, situaciones que si nosotros miramos antes de ayer, vamos a decir, venimos de ancestros que vivieron guerras, hambrunas, o sea, memorias dramáticas donde nunca había habido tanta tecnología como para alivianarnos nuestra propia vida, ¿cierto? Entonces, la vida era muy dura, ¿sí? Muy dura. No teníamos internet, no teníamos estos espacios de conversación en donde se le da importancia a lo que uno pudiese sentir, ¿cierto? Entonces, todo eso, todo lo que nuestros ancestros vivieron, se transmite en cuanto ocurre una concepción. Tenemos que pensar que ahí hay dos células, ¿cierto? Dos almas con dos historias y con todas las historias de cada clan respectivo, con toda la información necesaria para darnos vida a nosotros, no solamente del fenotipo, sino que con todas esas experiencias que vienen para que nosotros en un futuro, cuando estemos en este mundo, podamos sobrevivir. ¿Y cuál es esa información? La información es que aléjate de lo que ha dado por resultado muerte en este sistema familiar, ¿cierto? Y repite aquello que ha dado vida en este sistema familiar. Y como siempre les digo, eso no significa que lo que se repita a mí me encante, porque a veces, siempre les digo, lo que ha dado vida en el clan a lo mejor ha sido que las madres han abandonado a sus hijos por generaciones. Entonces, yo nazco con ese programa, pero como es lo que ha dado vida, se va repitiendo, ¿sí? Sí. Entonces, a modo de supervivencia, y esto también es algo muy interesante porque sabemos que el sistema es amoral, completamente amoral, solo busca la homeostasis, es decir, la compensación, ¿sí? Y que la vida continúe. Y al sistema, al ser amoral, no busca y no piensa, diga, no dice pobrecita Catalina, pobrecita Osiris, mira que está sufriendo. No, esto da por resultado vida, así que se repite, ¿sí? Entonces, finalmente, la lógica de todo esto transgeneracional es que uno siga y que las generaciones sigan sobreviviendo, sea como sea. Estaba, repito, escuchando la clase y hay algo, un concepto que creo que aquí vincula con lo que estás diciendo. Entonces, no significa que me haga bien en este momento repetir esa historia, pero como a mis ancestros les funcionó o su lectura
del hecho, Interpretación, sí, su interpretación del hecho es la conclusión: estamos vivos. exacto. Dejé a los hijos con, y aquí ya estoy vinculando, dejé a los hijos con mi mamá para que me los cuidara y me fui a otro país. Y el resultado es que estamos vivos y todos Ah, tuvimos nietos y seguimos creciendo. Entonces es una información que en su momento fue válida porque produjo un resultado positivo. No era lo único, ni era lo mejor, pero produjo un resultado de vida. Y resulta que esa información la tengo yo. Y aquí empezamos a hablar, por ejemplo, de migraciones. Las migraciones tienen que ver también con esto, porque además el hombre, la única forma de crecer y de sobrevivir y de expandirse ha sido saliendo de su lugar e irse para otro sitio. Por ejemplo, en Colombia, salir de un pueblo e irse para Bogotá ya es una migración, con todas las implicaciones, pero luego vienen las migraciones para salir a otro país. Las migraciones hacen parte de esta información transgeneracional, que no necesariamente tienen que ser lo bueno, lo positivo o lo único, pero que traemos con nosotros. ¿Cómo puedo diferenciar esto? ¿Cómo puedo integrarlo bajo estas luces del transgeneracional? eh, mira, como si tú miras la naturaleza, los animales, ¿sí? Siempre están migrando. ¿Sí? Uno ve los programas no sé, de National Discovery. Geographic, lo que sea. Tú ves que los animales migran de acuerdo a las estaciones del año para buscar más alimento, para tener a sus crías, ¿sí? Y generalmente los animalitos tienen un chip, ¿cierto? Una programación en donde saben dónde tienen que volver para tener a sus crías, que sería como su origen, ¿no? Y ellos van migrando de acuerdo a las necesidades, ¿sí? Si lo vemos desde ahí, podemos decir que todo lo que se repite y cuando la gente, como dices tú, pasan muchas generaciones, ¿cierto? Que gracias a un movimiento migratorio han sobrevivido y han vivido largos años, eso es un éxito biológico. Al ser un éxito biológico, esta programación queda en nosotros y queda la información de que migrar en algún punto también es vivir, ¿sí? Ujú. Migrar es vivir. Entonces tenemos estos movimientos naturales que es para ir a buscar alimento, para ir a buscar mejores opciones, etc. Entonces los ancestros, que todos somos hijos de migrantes, ¿sí? Como dices tú, una migración puede ser, nací en esta ciudad a nivel de escala pequeñita y me voy a esta otra ciudad dentro de mi mismo país. Ahora, un país es el arquetipo de la madre y la sociedad el arquetipo del padre, ¿bien? Entonces, nosotros podemos tener diferentes razones por las que emigramos. Generalmente las personas se van de su país porque ese país no les está yendo bien. Esto es en la mayoría de las personas. En otros casos porque se les abre una puerta laboral, ¿cierto? Y salen y otro país les da más alternativas de crecimiento generalmente profesional, ¿no? Aquí hay hartas cosas interesantes de acuerdo a transgeneracional y constelaciones familiares de cómo sería un movimiento sano migratorio, ¿sí? Ujú. Pero en muchos casos en donde nuestro país de origen está pasando por problemas y esto es súper cíclico, y es compensatorio, como nos tenemos que mover para ir a buscar nuestra supervivencia, tener los mejores recursos de alimento, vamos a decir hoy en día como nosotros tenemos ese instinto arcaico que compartimos con los animales, nosotros seguimos el mismo ciclo, ¿sí? Vamos buscando, ¿cierto?, dónde está la comida, dónde están las mejores opciones, traducido, ¿cierto?, a trabajo, mejora laboral, etcétera,
pero está en nosotros que migrar o moverse de un sector a otro da vida. El tema es cómo, justamente como tú dices, la interpretación, es decir, cómo se ha vivido y cómo, de qué manera han sentido y han interpretado nuestros ancestros la experiencia de vida de migración. Ujú. Y eso es la información que a nosotros nos queda y finalmente eh, lo que nos va a pesar a nosotros en cómo vamos a vivir y sentir, porque esto es subjetivo, el proceso migratorio. Ujú. Catalina, esa programación o esa información que yo traigo conmigo de forma inconsciente, pero que me ha sido transmitida por mis ancestros, puede ser un programante para no solo migrar como algo, como un mandato, como algo que yo tengo que irme de este país porque me tengo que ir. Uno. Y dos, puede ser también un mandato para no querer regresar, para tener tanto miedo de volver. Contextualizo. Estamos viviendo en una situación en la cual, por ejemplo, las condiciones migratorias a nivel legal, económico, social se complican en los países donde estamos migrando. No solamente en Estados Unidos, lo estamos viendo, por ejemplo, la migración venezolana en América del Sur, las migraciones africanas en Europa, las migraciones se complican en el país de destino. Y sin embargo, nos aferramos a quedarnos como la única opción. ¿Tiene que ver esto? ¿Podría tener que ver con este programante de mis ancestros? Mira, yo siento que el programante aquí principal, cómo afecta, es que puedo estar repitiendo, ¿cierto? La situación o el contexto emocional de lo que significa migrar. ¿Por qué? Porque yo puedo estar repitiendo, por ejemplo, puedo estar repitiendo la situación de un ancestro que tuvo que emigrar para sobrevivir. Y ese ancestro, ¿cierto? Lo vivió con miedo, lo perdió todo, tuvo que dejar familia, tuvo que dejar todo lo conocido y cuando llegó a este país nuevo, bueno, claramente se comienza con muchísima dificultad y con un sentimiento de pérdida de raíz y de duelo, un gran duelo, ¿cierto? Bueno, llego a este nuevo país. Ese país me da seguridad, me da trabajo, logré sentirme quizás bien en este país. Y voy a hacer aquí la analogía con el arquetipo, ¿sí? Cuando uno se va de su país, es una representación de un padre y una madre, sobre todo una madre nuestra madre biológica, ¿no? Que quizás nos ha causado dolor, que no nos ha dado lo que el alimento, el sustento, el trabajo, que quizás las personas cuando migran es porque ya este país o esta madre y este padre no me están dando lo que necesito para poder sobrevivir o vivir una buena vida. Entonces me voy a un país o a donde una madre adoptiva, un padre adoptivo, un país, una sociedad en donde voy a recibir, ¿cierto? Lo que necesito para vivir una buena vida. Me voy a sentir protegido, amado, voy a tener los recursos económicos para que mis hijos o mi descendencia pueda seguir avanzando. Entonces, hay muchas personas que cuando tú les hablas de volver a su país de origen, es lo mismo que decirles, tengo que volver a enfrentarme a, a esa madre que quizás en su rol no estuvo tan bueno y me provocó dolor. Por supuesto, van a generarse y desencadenarse un montón
de temores, de contradicciones. ¿Qué es lo que me espera acá? Si yo me alejé porque tenía dolor, porque este lugar me hizo daño, tengo que volver a esta madre donde tengo memorias de dolor y por supuesto, sabes que dentro de también de los haces y de las experiencias dramáticas, haces son experiencias adversas de la infancia, la migración o el moverse mucho de tu lugar, el quedarte sin raíz, queda como un trauma que muchas veces, como no se ha trabajado, queda en el cuerpo. Entonces es súper natural que las personas primero tengan miedo de perderlo todo, porque es un factor de supervivencia, perder todo lo que lograron con su trabajo, con su esfuerzo, ¿cierto? Y después tener que volver al lugar de origen a enfrentarse con esta madre y este padre que quizás les hizo daño. Requiere de un trabajo interno tremendo y también poder entenderlo de esta manera, quizás un poco más metafóricamente, lo que simboliza para nosotros volver, porque no es para todos lo mismo. Hay gente que migra y extraña toda la vida porque a su país de origen, a su madre de origen, porque, bueno, son sus padres, ¿no? O sea, es lo que les dio vida a ellos y a todas sus generaciones y que por motivos forzosos se han tenido que ir y viven en el anhelo del regreso, pero otras personas no, así como la vida, ¿no? Porque uno se Ujú. encuentra con gente que dice, oh, mis padres, maravilloso, con todos sus defectos y virtudes, y otros que no, mis padres me han hecho mucho daño, yo no les voy a hablar nunca más porque me hace daño. Entonces, metafóricamente es un poco lo mismo, Ujú. es el mismo sentimiento por ahí. El sentimiento es el mismo y comprendo como lo estás planteando, creo que es muy ilustrativo. Efectivamente, yo no quiero volver a donde me duele o a donde me han hecho daño o donde yo no he tenido posibilidades de vivir bien. No lo quiero regresar, pero cuando no hay otra opción, porque lo que estamos enfrentando en este momento no solo es y la posibilidad de si yo ya me quiero ir, si yo ya no estoy a gusto acá. Ojo, dos cosas diferentes. Una, a veces nos quedamos aunque no estemos tampoco bien, por el temor, como tú lo dices, del regreso a esto malo. Esto lo de acá es como menos malo, por decir algo. O sencillamente el trauma que me ocasiona la posibilidad de buscar otra vez, de volver a empezar. Eso Claro. por un lado. Pero por el otro está la real situación actual, donde ya no es una opción que yo tomo, sino una opción que me obliga, es un segundo exilio. ¿Cómo hago yo para en cualquiera de estos dos casos poder tomar decisiones en libertad o asumirlas sin esta carga de trauma? Es bastante complejo porque requiere de un trabajo de asentimientos y de entender el proceso de duelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque inevitablemente cuando primero estamos hablando de una situación bastante violenta, ¿sí? O sea, tenemos que ir trabajando de a poco y desglosando la situación. Hay una situación de imposición, ¿cierto? En donde se te arrebata la libertad en el fondo de elegir. Bien, tenemos esta parte. Siempre todo va a depender de cómo yo interpreto las cosas y cómo me cuento el cuento de lo que está sucediendo. Bien, inevitablemente vas a pasar por procesos de duelos que son negación, regateo, tristeza, vas a tratar de buscar una explicación. Y cuando es algo impositivo es como la vida generalmente te está imponiendo cosas. Lo que pasa es que uno tiene una como una creencia de que uno puede controlar algo, ¿no? Como que uno decide algo y que inclusive el migrar ya estaba programado a nivel inconsciente, ¿sí? Bueno, como uno tiene esta ilusión de control, lo que nos falta
trabajar en aceptar el presente y las cosas como son. ¿Bien? Pero como somos seres interpretativos y también vamos a sentir que las cosas nos están sucediendo con diferente carga y matices emocionales, porque como te digo, si tú, por ejemplo, ya eres descendiente de migrantes y sufrieron muchos tus ancestros por la migración, ya tuviste que migrar una vez y una segunda vez, va a ser muy diferente para ti que tienes ancestros que migraron, quizás para las primeras personas que les ha tocado migrar por estos motivos, ¿sí? O sea, lo vamos a vivir totalmente con cargas totalmente distintas, porque ya hay una memoria de más temor aún, más dolor cuando han habido ancestros que emigraron y tuvieron que sufrir para poder asentarse en un país nuevo. Entonces, como te digo, para todos va a ser diferente la forma de vivir. Ahora, desapegarse, desarraigarse, dejar todo quizá lo material que uno ha logrado, sobre todo la incertidumbre. La incertidumbre para el ser humano es un sentimiento al cual, como tú decías, nosotros preferimos diablo conocido a diablo por conocer, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque puede que no esté tan a gusto acá, eh, es lo que conozco, tengo un trabajo, tengo la seguridad, me fui de mi país por razones dolorosas y tengo que volver. Sinceramente no te podría decir que hay un modelo único para sobrellevarlo, pero sí a través de sesiones, a través del trabajo, tenemos que entender que hay un proceso de duelo migratorio, que muchas personas no se trabajan porque llego y tengo que producir y sobrevivir. Entonces, estamos en modo supervivencia y generalmente esos duelos quedan sin hacer. ¿Bien? Entonces, la vida nos está poniendo de nuevo en ese lugar en donde tengo que volver a enfrentar esos dolores y esos miedos. Entonces, desde las constelaciones o desde estas terapias, inclusive te diría del mindfulness, sería estar en el presente y aceptar, no con resignación, sino que aceptar qué es lo que me toca vivir hoy, ¿no? El decir sí a lo que ocurre. Sí a lo que ocurre, a lo que es. Sí, acepto. Bien, desde el sí acepto, agradecer lo que me dieron ambos países, obviamente eh, volver y tener que trabajar el cómo voy a enfrentar, voy a sobrellevar el volver a esta madre o este padre y tratar de volver reconciliado, ¿entiendes? Como que el trabajo que hay que hacer antes en todo este proceso es aceptación y reconciliación. Si yo me reconcilio con el país del cual tuve que irme, que era mi país de origen y que fue muy doloroso, tratar de volver reconciliado a ese país que fue quien me dio eh, todos los servicios que necesité en algún punto para poder sobrevivir, ¿no? Entonces es poder trabajar en la reconciliación. Así yo vuelvo y la vida es un continuo comenzar de cero siempre, todos los días. Entonces, ir preparándose también. En el fondo, yo he escuchado historias de gente que viajó y que cuando iban a entrar, no los dejaron entrar y perdió casa, perdió todo y tuvo que quedarse, ¿cierto? Volver a su país de origen. Ahí hay un duelo, por supuesto. Ahí hay que trabajar y no solo lo que está sucediendo, sino que además tengo que ir a mirar transgeneracionalmente
si esto ya ocurrió, Ujú, para quitarle el peso, la carga y poder vivirlo desde el presente, interpretándolo y tratando de reconciliarme con aquello que sucedió. Pero no quiero quitarle la carga de lo que significa porque es un duelo. Entonces ujú. hay que trabajarlo como una pérdida, Ok, ¿sí? pero hay que trabajarlo como una pérdida y sería un duelo, pero, y lo estás colocando el ejemplo, cuando se perdió o se dejó todo y de todas formas no pudiste entrar, has perdido todo, tienes que volver a cero. Pero también hay historias de éxito, de retornos exitosos. Y yo creo que Claro, allí es algo que también tenemos que mantener en nuestra mente, en verlo, porque seguramente hay una reconciliación, primero una aceptación, una reconciliación, una sanación de esos duelos que hemos dejado por ahí inconclusos y vemos historias de éxito y no claro. son aisladas. Y yo quiero que podamos ahondar un poquito más en esto, porque es una forma de dar esperanza también, es una forma de decir, no pasa nada, siempre podemos volver a empezar. Siempre se puede volver a empezar. Pasa lo siguiente, Osiris, que cuando una persona está en el conflicto en sí, y sé que tu canal se dedica, ¿cierto? Y habla con personas migrantes. Es muy importante en un proceso terapéutico y de conocimiento, primero reconocer y asumir qué me pasa con lo que está sucediendo. Entonces, es muy importante poder decir, esto me causa dolor, esto me causa enojo, me genera una sensación de injusticia, que es el principio del duelo y la pérdida. Ahora, ¿a qué me lleva esto? A entender que todos los seres humanos procesamos las pérdidas de manera diferente. Ujú, Todos, ¿sí? Todos vivimos nuestras pérdidas de manera distinta. Y a lo que voy es que a veces hay gente que, no sé, hombres que pierden su trabajo, que tiene que ver con conflicto de territorio, y para ellos es tan tremendo que se suicidan, ¿me entiendes? Entonces creo que lo más importante en un principio, cuando está sucediendo esto, es ver todo el abanico de posibles eh, interpretaciones de cada persona como un ser subjetivo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo yo vivo la pérdida? ¿Cómo yo interpreto la pérdida? Necesitamos trabajar muchísimo en la resiliencia. No todas las personas tienen esa capacidad y hay que trabajar, y yo creo que el trabajo de nosotros es ir a través de este podcast, a través de todo esto, es poder decirle a la gente que la resiliencia sí se puede trabajar, ¿sí? Y que trabajar la forma en que yo percibo las situaciones en mi vida dependen de nosotros. ujú. Porque el dolor va a existir. Vamos a enfrentar el dolor de la pérdida. Y como esta frase que la pueden escuchar en muchos lugares y que a veces suena hasta cliché, pero es real, el sufrimiento es opcional, el dolor no. Todos vamos a pasar por procesos de duelo. A todos nos va a afectar de distintas maneras perderlo todo, pero a todos nos afecta. Porque lo material tiene que ver, como sabes tú, con las capas embrionarias, con conflictos que son arcaicos, con conflictos animales, del techo, del territorio, de cómo me protejo, de la supervivencia. O sea que arcaicamente a todos nos va a afectar el perder y el migrar, etcétera, ¿sí? Como el comienzo de la conversación, ¿sí? Cuando uno ve los animalitos también en las migraciones pasan por muchísimas situaciones en donde inclusive algunos pierden la vida porque no es un proceso fácil, ¿sí? Entonces ahí es donde yo siento que tenemos que decir, pero hay una alternativa para que no te quedes en el sufrimiento, ¿sí? Y ahí Ujú. es donde viene la responsabilidad de cada uno.
a ver, tengo una familia, voy a volver a un país del cual, ¿cierto? Salí por razones que me dolieron, quizás no había alimento, quizás no podía alimentar a mis hijos, y lo principal es que en este país nuevo sí tuve esa oportunidad. Entonces, el miedo, el miedo tengo que trabajar. El rencor, la imposición, todas esas cosas que va a depender de cada ser humano y que te va a decir cómo vives tú la migración y te va a decir esto es injusto, esto es acá, bla, bla, bla. De partida, todas esas interpretaciones que yo hago de lo que estoy viviendo ya son transgeneracionales porque yo interpreto la vida de acuerdo a lo que aprendí, qué es la Ujú. vida y qué son esas situaciones, ¿no? Se me enseñó, ¿bien? Entonces, tengo que empezar un proceso para poder aceptar, poder entender lo que me pasa, asumir lo que me pasa, entender que estoy en un proceso de duelo y poder reconciliarme con mis orígenes, ¿sí? Agradecer el país que me ayudó, ¿sí? Y ahora estoy volviendo porque claramente tengo cuestiones pendientes. Porque este es un movimiento colectivo, pero siempre lo colectivo se lo tengo que llevar también a lo individual, porque no son separados el uno del otro, ¿bien? Yo estoy viviendo en esta época, en estos años, en este país, y estoy viviendo una instancia colectiva, ¿sí? Que por supuesto me afecta de acuerdo también a mis creencias eh, personales, entonces tengo una instancia colectiva, una instancia individual, personal, y con todo esto yo tengo que intentar vivir este duelo y este cambio y volver a enfrentarme a aquello que de lo que arranqué, la vida me lo pone nuevamente enfrente. Entonces, y esto también es muy importante, porque yo no puedo arrancarme de mí mismo, no puedo huir de mí mismo. Por lo tanto, en donde hay un tema pendiente, quizás no me toca a mí, pero sí le van a tocar a las futuras generaciones. Entonces, me toca volver a hacer un trabajo profundo en mi tierra y a reconciliarme y a reconectarme. Y yo puedo asegurar, como dices tú, que las historias de éxito tienen que ver de cómo yo interpreto mi vuelta, mi regreso a ese lugar y el trabajo personal que yo pueda hacer en ese regreso, Y ¿sí? también tiene que ver con el, la capacidad que yo pueda tener de transformar la creencia que tengo sobre ese hecho y la percepción, como tú lo decías, Catalina. Y me surge ahora también, me llegan imágenes y de los que se quedan, porque muchas veces nosotros salimos de allá y nos convertimos en la fuente o sustento de los que se quedan. Y cuando contemplamos la posibilidad de volver, existe también esa resistencia. Y entonces se me estaba viniendo en este momento a la mente, ¿qué les podemos decir también a estas personas que están allá, dependiendo de los que estamos acá, frente a esta posibilidad que se abre de que yo tenga que volver por las buenas o por las malas? Porque aquí ya no estamos hablando, tomo la decisión de irme, que también es válido. Y es lo que quiero Ujú. transmitir, es lo que quiero que contemplemos la posibilidad. No significa que es la única, pero que existe esa posibilidad como algo válido. ¿Qué les podemos decir a esas otras personas que están allá y que de alguna forma ejercen presión para que sea más difícil mi retorno? A ver si te comprendí. Las personas del país de origen que se quedaron, a la cual tú migras, ¿cierto? Y ayudas de alguna manera a los que se quedaron en el país económicamente, etcétera, ¿cierto? Y después, y eso se acaba porque te tienen que recibir de vuelta y ya no hay más quizá ese ingreso y esa ayuda que había antes. Bueno, ¿te entendí bien? Sí. Mira, yo siento esto a nivel inconsciente, esta visión que te voy a dar. Los que se quedan siempre están anhelando
que los que se fueron vuelvan. Ujú. Independiente de lo económico, independiente que así reciban ayuda y que ahora también se van a ver enfrentados a tener que ayudarse todos con todos, ¿no? Les toca volverse en estado adulto a todos los integrantes, ¿sí? Estado adulto significa que todos se tienen que hacer cargo, ¿cierto?, de que el sistema sobreviva como una tribu, como se hacía antiguamente. Si tú te fijas, es muy pesado que solo dos personas o una persona tenga que sostener a todo un grupo, porque en nuestra memoria era la manada o el grupo, la tribu que sostenía a los más pequeños, a las mujeres. Entonces, también está ocurriendo este fenómeno, ¿no? Donde los clanes se vuelven a reunir para poder asegurar la supervivencia. Entonces, Ujú. quién se va y quién envía dinero también es una súper responsabilidad, ¿sí? Entonces yo siento que hay que volver un poco al pensamiento de que juntos, en grupo, como sistema, como clan, uno es más, puede lograr muchas más cosas. Entonces, claro, si bien a todos les va a afectar de diferentes maneras, pero a nivel inconsciente un país o una madre siempre quiere sus hijos de regreso. Ujú, de acuerdo. Y aquí me gustó mucho eso que usted dice, Catalina, asumir la responsabilidad y volverme adulto. Sí, Porque aquí se da una relación en la cual dependemos. El uno depende del otro y el otro de otra forma depende del primero. Cuando yo logro darme cuenta de que yo puedo sobrevivir sin esa persona que se fue. Voy a poner un caso extremo. Se fue mi familiar y se murió allá en ese país. Nadie lo echó, se murió. Se acabó la fuente de ingreso. Yo tengo que sobrevivir, como sea. sí, Y lo logro, porque no nos dejamos morir, Catalina. así es. Cuando yo tomo conciencia de eso, pero en forma responsable y adulta, como tú lo dices, pues es muy fácil incluso asumir mi parte de yo te apoyo ahora, vente, regresa, aquí me tienes y entre todos arrancamos de nuevo. Totalmente. Y cuando yo me voy y empiezo a generar el dinero y a mandar de alguna forma, le quito esa responsabilidad al otro y lo inconscientemente y con la mejor intención del mundo, lo No, inhabilito, bien. Así es. lo Así es. vuelvo dependiente. Tomar esa conciencia en lado y lado puede facilitar un poco liberar cargas y asumir responsabilidades, ¿no? Sí, totalmente. Mira, acá yo trato de ponerme en muchos, en todos los lugares, ¿no? En el sentido que si tú tienes, por ejemplo, no sé, padres mayores y, por ejemplo, que ya no pueden trabajar y tú mandas dinero porque en tu país no hay oportunidades, claro, es diferente, ¿sí? Ahora, cuando estamos hablando de personas que están bien, sanas, ¿cierto? Cuando tú mantienes, ¿cierto? A una persona que tiene todas las capacidades para poder salir adelante por sí mismo, lo que generas es una dependencia y la otra persona queda en una deuda tan grande y se vuelve chiquito. Y en ese volverse chiquito muchas veces hay una exigencia y pide que se le dé. Entonces, además, se anula la capacidad de ser adulto y de poder ser autónomo, ¿bien? Pero las personas cuando son adultas o están en su estado adulto tienen que tener esa capacidad de autonomía.
¿bien? Ujú. Porque si no, yo me pongo por encima del otro. Y tú además estás con una gran responsabilidad y te empiezas a poner en un lugar de padre, de madre, de personas de las cuales no eres ni padre ni madre, ¿cierto? Ujú. Entonces, para los dos lados se desequilibra eh, la balanza en un punto. Entonces, eh, tú te vas a otro país y vas a buscar nuevas oportunidades. Generalmente la gente que se va a otro país lo que hace es aperturar un nuevo camino, aperturar para que eso fíjate que queda como información para las futuras generaciones, es decir, se vuelve un recurso también. ¿Por qué? Porque las futuras generaciones y la propia familia también entiende que si yo aperturé el camino y me fui a otro lugar a buscar mejores condiciones de vida, tú como un ser autónomo, adulto, etcétera, puedes también ir a abrirte camino, ¿sí? Y ser una persona autónoma en un otro lugar. Y si tienes, claro, tu familia, hijos pequeñitos, que luego mucha gente después los manda a llamar, ¿cierto? Hacen un capital y después se traen a la familia, o otros, como te decía, que les envían dinero a sus padres porque son mayores y por ahí no pueden trabajar. Son tantas las realidades, pero sí es muy importante entender que mientras haya personas autónomas, si tú los estás manteniendo a los adultos, ahí se genera un desequilibrio. Un Ujú. desequilibrio. Tiene que ver con los roles, tiene que ver con la dinámica familiar, ¿sí? Entonces, la verdad que la idea es que dos adultos en una relación, porque, por ejemplo, padres e hijos es una relación asimétrica, pero en todas las relaciones simétricas, que cada persona pueda tener autonomía es lo más importante, ¿sí? Y viceversa. O sea, no Sí, solamente yo debo verlo y asumir la responsabilidad de permitirle la autonomía al adulto que está allá, pero el adulto que está allí también debe asumirse como capaz, como yo soy un exacto, ser que eso, puedo sustentarme a mí mismo, salir adelante, sacar adelante a mi familia. Y por exacto. supuesto, no significa que yo no reciba apoyo, porque todos necesitamos apoyo. No. Finalmente, somos seres que nos interrelacionamos y nos necesitamos mutuamente. Una cosa es apoyo y otra el sostén permanente, ¿no? Exactamente. Fíjate que yo me refiero muchas veces a la Biblia, no porque yo sea una persona religiosa, sino que me parece muy interesante muchos versículos que aparece ahí. Y hay uno que me llama mucho la atención, encuentro toda la lógica que dice que cuando un hombre se une a una mujer, tienen que dejar la casa materna, ¿cierto? Para Sí. poder ir a hacer su vida y ser una pareja y crear su familia y ser personas autónomas. Entonces, bueno, estamos viviendo un tiempo antes. Si tú te fijas, como todos, mira, como todo vuelve, porque el tema de la economía siempre hizo que antiguamente las familias vivieran todas las familias en una gran casona, ¿sí? Bueno, y la economía dependía del pater family, del jefe de la familia, ¿no? Y toda la familia vivía junta. Después de que pasaron las guerras mundiales, todo eso cambió, la mujer se volvió una fuerza laboral, todos en la familia empezamos a aportar y empezamos a volver porque económicamente las cosas se pusieron difíciles, a vivir como los hijos con los padres, ¿cierto? Como que en algún punto esa autonomía se pierde y hay que adaptarse, ¿cierto? A los roles cuando uno comienza a vivir de nuevo en tribu, que me llama la atención también porque estamos como volviendo por un tema económico a vivir todos juntos en una casa, ¿sí? Sí. Entonces, el que se va abre puertas,
El que se queda tiene que intentar, cuando es un adulto, como te digo, buscar su autonomía, ¿sí? Y a partir de ahí, en cada rol, a aportarse todos, pero siempre desde su autonomía, ¿viste? Como todos aportándose y buscar la mejor opción, siendo seres autónomos para que no haya esta, esta después tener que quedar en deuda. Cuando uno queda en deuda, cuando uno da en exceso y el otro no tiene la capacidad de devolver siendo un adulto autónomo, queda en deuda y eso lo resienten las futuras generaciones. Y se repiten en todos los ciclos. Algo Exacto. interesante, porque de pronto no nos queda tan claro y por qué yo tengo que repetir la historia. Puede que funcionara para mi ancestro, o puede que no. O sea, ¿cuál es el punto de que yo vuelva a intentar cruzar la frontera y ya van mi abuelo o mi tío se murieron y ahora mi primo también se murió y yo, mi hijo va para allá? ¿Cuál es el sentido de repetir una historia que no es exitosa? Entonces, me encantaría que pudiéramos hablar un poquito de eso. ¿Por qué necesito seguir esas historias que incluso no me producen bienestar? Claro. Más que no lo necesitamos, en realidad hay que entender que justamente por este tema de supervivencia, eh, nosotros repetimos o reparamos las situaciones que ya ocurrieron. Ujú. Justamente como necesitamos información para sobrevivir. Ahora, nosotros no somos libres. Este es un pensamiento que causa mucho miedo cuando nos enfrentamos a él por primera vez. No somos libres ¿en qué sentido? En que nosotros tenemos, el otro día escuchaba un científico somos conscientes de, con mucha suerte, de un 1%, ¿sí? Conscientes de lo que hacemos. El resto es inconsciente, es decir, que todas las decisiones que nosotros creemos tomar desde la libertad, la carrera que elijo, el país el que voy a migrar, la solución que tomo para este problema, eh, la pareja que elegí, todo eso opera de manera inconsciente. ¿Bien? Y el inconsciente significa que no tengo conciencia de lo que estoy haciendo. Quiere decir que yo estoy automatizado para elegir lo que estoy eligiendo. Ahí no hay libertad. Entonces, yo repito porque inconscientemente es la información que existe en mi sistema familiar. Ujú. Y esa información que existe me gobierna. Entonces, esa información que ha habido, yo nazco y tomo esa información, porque es la información de mi sistema familiar y no solo el sistema familiar, sino que tengo la información de una época puntual, de un contexto puntual, ¿cierto? De las normas, de las reglas, de las creencias. Es decir, que las creencias se heredan. Por lo tanto, a nivel inconsciente están todas esas creencias que me estructuran. Por lo tanto, las decisiones que yo tomo, el cómo yo veo la vida ya viene programado, ¿sí? Y es por eso que ante un evento externo, ¿sí? Yo la única forma o el único recurso que yo tengo es algo que ya se vivió antes porque está dentro de mi información inconsciente. Entonces ocurren dos cosas. Primero, que yo estoy proyectando continuamente mi realidad interna, ¿sí? Y en esa proyección, las respuestas que yo tenga ante la vida y ante ese evento, ¿sí? Yo las voy a repetir porque es la información con la que cargo. Es como
un computador, ¿sí? Tú tienes un computador y ese computador viene con un programa. Y yo voy a descargar los programas, voy a usar Word, PDF, Excel y un montón de otros programas que ya vienen, que están cargados en la nube. Entonces nosotros operamos de la misma manera, o sea, yo voy a descargar programas de supervivencia, de migración, toda la data de mi sistema familiar, ejecutar, y me veo repitiendo porque es el programa que tengo para poner, descargar programa, ¿no? Entonces, es por eso que yo me veo repitiendo las situaciones, las mismas de mis ancestros. ¿En algún momento puedo detener esa repetición? Sí, se puede, pero solo cuando eres consciente. La conciencia es lo que marca la diferencia. Exacto, sí. Cuando tú observas, por ejemplo, haces una sesión de transgeneracional, de constelaciones o de bioda, tú lo que haces es poner, sacar del inconsciente, sobre todo el inconsciente, pasa, ¿no? Porque metafóricamente el inconsciente es uno, pero metafóricamente tenemos el colectivo, el transgeneracional, el biológico, etcétera, ¿sí? Y tenemos un colectivo, un inconsciente personal y la conciencia, ¿ya? Entonces, cuando yo pongo luz en el fondo y traigo, van emergiendo cosas del inconsciente y puedo ver a través de estas terapias y decir, esto ya pasó, esto ya pasó, estoy repitiendo, ahora entiendo porque yo siempre siento, opero como opero, porque de todas las opciones yo hago y repito, ¿cierto? Y tomo esta solución y no otra, ¿sí? Entonces, cuando yo me hago consciente de la historia de mis antepasados, voy a poder entender por qué yo tomo las decisiones que estoy tomando hasta ahora, con las consecuencias que eso me trae. Pero si yo no lo veo, ¿cierto? Si yo no soy consciente del patrón, nunca lo voy a poder hacer distinto porque no voy a poder interpretarlo de otra manera, no voy a poder hacerlo distinto, porque estoy atrapada en una programación, ¿sí? Ujú. Entonces, en cuanto tomo conciencia del programa, yo voy a decir, ok, puedo elegir hacerlo diferente. Se me abre un abanico de otras opciones, ¿sí? Y eso es maravilloso, porque también empiezo a sumar a mi nube, a este Wi-Fi, ¿cierto? Nueva Le empiezo información. a sumar información y mi descendencia va a tener otras herramientas van a tomar y van a poder utilizar como mecanismo de supervivencia. Entonces, finalmente es maravilloso. Y si yo miro hacia atrás, por ejemplo, bueno, yo soy descendiente de migrantes españoles y yo también migré. Y a mí me pasaba algo muy extraño que cuando yo migré a Argentina, Argentina es muy europea, es muy parecido a nivel arquitectónico, costumbres, etcétera. Cuando pude conocer España, pude entender por qué cuando yo fui a vivir a Argentina me sentía en casa, Ok. me sentía en casa. Y nunca me sentía en casa en mi propio país, en mi país de origen. Por mucho tiempo no entendí, o sea, cuando yo llegué a Argentina a vivir, decía, oh, me sentía parte de todos, me sentía una más, sentía que la forma, la sociedad, toda la forma de vida era que era yo, ¿no? Ujú. En mi país siempre me sentía extranjera y hasta ese momento no entendía porque no sabía, o sea, habían historias de que sí, creo que tu abuelo vino en un barco, tu bisabuelo, de tal, y de pronto, cuando yo voy de vacaciones a España, se empieza a abrir y se empieza a mover otra información muy importante.
encontramos los papeles, todo de mis ancestros que venían de Vigo, España, bueno, un montón de información. Y al entender que, claro, yo probablemente doble de alguno de mis ancestros, después de muchas generaciones, ¿cierto? Migro yo, luego migra una prima, a España puntualmente, y a Argentina, y pude entender a raíz de eso y también de una señal que siempre les cuento, que voy caminando y veo un mural que dice migrar es vivir. Lo que le dio vida a mi sistema familiar fue la migración. Sí, Mis ancestros migraron, lo pasaron muy mal porque generalmente las primeras personas que migran en la antigüedad, en la antigüedad, hoy en día es un poco distinto, pero las personas que migraban lo perdían todo, por supuesto, y tenían que partir de cero en un país diferente y muchos no tenían plata. Las consecuencias de eso se ven a 2 generaciones aproximadamente, luego de los que migran, ¿cierto? El ancestro migra, 2 generaciones un poco pagan las consecuencias de abandonar su país de origen, hasta que ya en la tercera, cuarta generación los hijos ya comienzan. ¿Por qué? Porque las migrantes comienzan a tener descendencia en ese país, entonces el país comienza a compensar el hecho de darle hijos a ese nuevo país. Pero siempre hay una madre que está extrañando a sus hijos y muchas veces los descendientes vuelven a esos países y tienen éxito porque están volviendo al país de origen de sus ancestros. Entonces, cuando yo estoy en Argentina, conecto muchísimo y luego, conociendo España, me doy cuenta que mi inconsciente todo el tiempo estaba con un mensaje, decir, volví a mi casa, volví a la casa de mis ancestros, volví a la cultura, y para mí regresar a mi país, ya que es este tema que traes de vuelta, fue muy duro. Yo no quería volver a mi país de origen porque tengo una memoria. ¿Sabes cuál es esa memoria? Que mi país de origen es España, pero no es mío, ¿entiendes? Es la memoria de mis ancestros que vive en mí y que cuando vuelve a Chile, en el fondo la memoria es: dejé Argentina, España en paralelo para estar en este país que es Chile, y siento todo lo que sintieron mis ancestros cuando migraron, ¿no? Entonces tuve que hacer un trabajo de reconciliación, y de ahí el comienzo de la charla, de reconciliarme, ¿cierto? Decir, este país es mi país de origen, yo nací acá, mis padres son chilenos, este país me dio todo, todo para que yo crezca, pero tengo una memoria transgeneracional tan potente que siempre sentí que no era mi lugar y que extrañaba lo que extrañaban mis ancestros, que era su país de origen, ¿no? ujú, Entonces ha sido todo un trabajo para poder decir, no, a ver, yo nací en este país y voy a agradecerle a este país que me ha dado todo, que me dio vida. Y algo que me ayudó mucho, que le puede servir a los migrantes, es poder darle gracias al país de origen de tus ancestros en el idioma de los ancestros. Yo, por ejemplo, cuando dije gracias mamá es decir, como en gallego, sentí algo, algo tan potente, algo tan precioso, y poder decirlo en el idioma del origen de tus ancestros, de los primeros que migraron. Es súper importante. Entonces, hay varios ejercicios y todo para reconectar, porque así de fuertes son las memorias transgeneracionales. Extrañando un país que ni siquiera lo conocía, pero cuando pude estar cerca a lo mejor de algo parecido a esa cultura, sentí que era lo mío, que yo ya lo conocía, que pertenecía a ese lugar, que era
mi tamaño, mi porte, todo era de ese lugar y volver a Chile fue muy difícil. ¿Cómo puede ser eso? Yo me lo pregunté durante mucho tiempo. ¿Cómo puede ser que ame más otro país que mi propio país? ¿Sí? Y eso porque tenía memorias de migrantes, y es la memoria, la tristeza, la falta de raíz que sintieron mis ancestros y que probablemente fallecieron extrañando su país de origen, porque es una madre que perdió sus hijos y que en la descendencia los llama, ¿sí? Entonces, generalmente cuando uno es descendiente migrante y vuelve al país de origen de sus ancestros, le va bien, a uno le va bien, ¿sí? Funciona Ahora que lo así, por mencionas, compensación. yo no tenía, no he sentido ese vínculo tan fuerte, pero cuando fui por primera vez a España, mi primera impresión fue, ahora entiendo todo. De aquí venimos. Entonces yo Sí. decía, yo en mi mente, mi reflexión era, fuimos colonizados por ellos. Totalmente. Así lo veía yo. Pero como cuando tú lo estás contando, viene a mí también esa otra parte. Bueno, a lo mejor no era solamente que ellos nos colonizaron, sino yo tengo memorias de esto, porque de Ujú. ahí venimos también. Ah, de ahí venimos. Así es, ¿sí? De ahí venimos. Imagínate, Venimos de África y venimos de los indios y venimos de Colombia y venimos de Argentina, Chile. De ahí venimos. claro. Y de hecho, lo más fuerte para nosotros, por lo menos, son 4 o 5 generaciones. Si de 4 o 5 generaciones tu familia migró, algo en un descendiente, no en todos, a mí me tocó, algo en un descendiente extraña y pide reconocimiento. Entonces, ¿cuál fue mi ejercicio? Bandera chilena, bandera española y por supuesto argentina, que me dio muchísimo, que fue como eh, el espejo de España en algún punto, y poder mirarlos a todos y reconocerlos a todos como madres, madre de origen, madre de mis ancestros, y Argentina, que fue mi madre adoptiva. Entonces, reconocerlos y honrarlos a todos, llamarlos a todos, como esto que tú me preguntabas, y la gente que vuelve a su país, lo entiendo perfectamente porque muchas veces uno se siente no perteneciente en su propio país. Entonces hay un trabajo interno de reconocimiento de todas las madres, es un trabajo finalmente de madre, y honrar y reconocer tanto y agradecer lo que no nos dieron, que este trabajo se hace directamente con los padres también. Gracias por lo que no me diste, porque gracias a eso yo pude hacer y crecer y entender que yo podía generar los recursos. Gracias quizás porque no me cuidaste en este momento, porque si no yo no hubiese sabido de lo que era capaz. Entonces, finalmente es un trabajo de poder reconocer de tanto lo que no se me dio como lo que sí se me dio, porque finalmente todo eso ha hecho que yo sea la persona que hoy soy en día. O sea, si mi país de origen yo quizás no me hubiese sentido que no me daba la economía, porque ese era mi sentimiento, que yo trabajaba mucho, que no me daba, que no me daba lo que yo necesitaba, que era mucho esfuerzo, sentía que no tenía amistades, que no encajaba con nadie. Y gracias a eso, a lo que me dio y a lo que no me dio, yo pude dar el paso de salir y encontrar un lugar que me dio todo lo que a mí me hizo sentir bien, y luego lo volví a perder y tuve que volver porque es por compensación. Todo lo que yo adquirí en este país que me adoptó, por compensación, mi país de origen me lo va a pedir de vuelta, porque yo tengo que pagar donde se me dio vida. Por más que hayan memorias transgeneracionales, el país que me vio nacer, mi trabajo, todo lo que yo logré en otro país, tengo que devolverlo a mi país de origen. Y son movimientos compensatorios que en algún momento en la vida nos lo va a pedir de alguna u otra forma, ¿sí? Entonces, Súper todo un movimiento, interesante. todo un trabajo de reconciliación. Es muy,
Es muy interesante, muy fuerte, muy potente, pero en un momento, cuando uno hace el trabajo, su trabajo, tu país de origen te empieza a reconocer Sí, total. y te empieza a dar y te Sí, cobija y te protege, pero es un trabajo, sí, no es ir arrancándome en todo momento. Entonces, si uno vuelve y entiende que hay algo que uno tiene que hacer, tu país te abraza, tu país te vuelve a abrazar. sí. Lo he sentido, lo he vivido en estas últimas etapas. Por ejemplo, mi país me ha ofrecido bienestar, me ha ofrecido salud, me ha ofrecido eh, equilibrio, ¿por qué no? Sí, Lo así he es. sentido y es muy lindo. Catalina, ¿crees que podemos hacer algún ejercicio pequeño para que les regalemos a todas las personas que están acá, escuchándonos, siguiéndonos, que se han sostenido por este tiempo durante este podcast, como una forma de aportarles para ese equilibrio, para esa reconciliación, para esa integración de su propia historia y que estos procesos que estamos viviendo se aligeren un poquito? Sí, por supuesto. Podemos hacer un ejercicio que, con el país de origen y con el país que nos ha recibido, ¿sí? Entonces yo les invitaría a cerrar los ojos ahí donde están, en su lugar, a todas las personas, hacer 3 respiraciones profundas y visualizar delante de ustedes, a su país de origen y a ese país que los ha recibido, a mirarlos a ambos, sentir si tengo alguna preferencia por uno de los dos países y desde el corazón entendiendo que una es nuestra madre biológica, otra es nuestra madre adoptiva. Voy a reconocer a mi madre biológica, es decir, a mi país de origen, y le voy a dar gracias por la vida. Y se lo voy a decir con un gesto de honra. Gracias por la vida, gracias por todo lo que me diste y por lo que no me diste. Gracias porque eso me llevó a crecer y ahora soy grande y puedo darme a mí mismo, buscarlo, aquello que no me diste. Me has dado lo más importante, que es la vida y a mi familia. Y luego vas a mirar al país en el que estás ahora, en ese país que te adoptó. Y le vas a dar las gracias por haberte recibido, por todo lo que te brindó. Y le vas a pedir permiso a tu madre biológica, es decir, a tu país de origen, para que mire con buenos ojos a esa madre adoptiva que es tu país al cual migraste. Le pedimos permiso para estar en bienestar con esta madre adoptiva. Le pedimos permiso para ser felices en este lugar.
para poder sostenernos en este lugar. Reconociendo que siempre mi país de origen será primero, mi padre, mi única madre biológica. Y agradeciendo a este país que me adoptó, a esta madre que me ha dado tantas oportunidades. El agradecimiento infinito. Y vamos a mirarlos y decirles, los amo a los dos. Los amo a los dos y los honro a los dos. Y tomo ambos países en mi corazón. Tomo lo bueno y lo que no me gusta, porque todo me ha ayudado a crecer. Y decido quedarme con todo lo que se me ha dado, asintiendo a lo que tenga que venir después. Gracias. 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 Muy bien. Pues Muy bien. muchísimas gracias a ti, Catalina, porque este pequeño regalo que nos has entregado realmente es gigantesco, porque no es una reconciliación fundamental para que yo pueda continuar mi camino un poco más ligero, o por lo menos consciente de qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que tomo y qué es lo que dejo. Y quizás entonces pueda tomar decisiones conscientes, no obligadas. Así es. Así es que, Catalina, muchísimas gracias por este tiempo, por todo lo que nos has enseñado, por todo lo que nos has entregado en este espacio. Mira, muchísimas, pero muchísimas gracias. Regálanos la información donde te pueden seguir las personas para que la coloquemos acá y ellos puedan contactar contigo. Buenísimo. En Instagram, Ujú. Escuela Nuevo Ser. En YouTube también aparece como Escuela Nuevo Ser. ¿Sí? Facebook y próximamente tengo una página web, pero la vamos a arreglar para que esté más bonita. Así que sobre todo ahora en este momento el Instagram. Ok, Instagram y que el canal de YouTube, Escuela Nuevo Ser, para que usted contacte con Catalina y todo lo que ella ofrece. Entre otras cosas, su academia internacional de transgeneracional, de biodescodificación, de constelaciones familiares, es excelente. Ofrece un programa completísimo. Yo soy alumna de Catalina, orgullosa alumna de Catalina. Prometo ser más juiciosa. He aprendido muchísimo. He integrado gran parte del conocimiento que nos has entregado. Y creo que eso es la magia de poder estar en este contacto, de poder recibir nueva información que me permita día a día ser más consciente de quién soy, de lo que hago, del camino que he tomado, de las decisiones que voy asumiendo día a día. Así es que los invito a que sigan a Catalina, a que si quieres aprender más de esto, lo puedas hacer inscribiéndote a la escuela, no solo para que seas un terapeuta, porque es que el primer proceso está aquí dentro. Sí. Soy yo la primera Totalmente. que me transformo y luego decido. Así es. Se trata de eso finalmente la escuela. Por algo se llama nuevos seres, porque uno tiene que transformarse para poder acompañar a otros totalmente. Excelente.
Así que Catalina, muchísimas gracias. Un Te estaremos placer. invitando en un futuro. Encantada. Muchísimas gracias. A todos ustedes, gracias por acompañarnos durante esta hora. Sobre todo, gracias por regalarse este tiempo, que además es un tiempo que ofrece sanación, que ofrece nueva conciencia, que ofrece información, conocimiento, que nos va a llevar a vivir mejor, en bienestar. Son pequeños escalones que vamos dando para alcanzar nuestro bienestar. Y cuando yo estoy bien, mi entorno también empieza a mejorar. Y eso para mí es súper importante. Muchísimas gracias a las personas que están detrás de escenas, que nos permiten hacer este podcast realidad. Ingrid, Edgar, muchísimas, pero muchísimas gracias a ustedes por estar allí. Síganos en redes sociales, Mujer Arte Hoy. Si no se ha suscrito, le agradezco que se suscriba al canal, porque este es un aporte para nosotros también y para que podamos seguir transmitiendo este tipo de información. Así es que se los agradezco, síganos, y voy a cerrar con la frase que me regaló mi padre y que considero muy valiosa. La felicidad no es un derecho, es una obligación y hace parte de mi búsqueda y es mi responsabilidad. Hermosa. Así es que nos vemos en el próximo episodio de Mujer Arte, el podcast. Muchísimas gracias. Gracias, Catalina. Gracias, Osiris. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias por regalarte este momento en Mujer Arte, el podcast. Recuerda que cada paso hacia adentro es un acto de amor propio. Te espero en el próximo episodio para seguir creciendo juntas.